Es una bendición poder dirigirme a usted que le encanta escuchar acerca de la palabra del Señor. Y es para mí de una bendición poder dirigirme y comentar acerca de lo que la Escritura enseña y de qué importancia es poder realmente detenerse un momento a meditar en ella para el bienestar de nuestras propias vidas. Y en este momento quiero aprovechar el tiempo y hacer una lectura en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Es uno de los libros que muchos, aún pastores, líderes, les cuesta comentar, pero yo quiero hacer una introducción en esta noche acerca de este capítulo. El versículo 1 dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Pero en el versículo 3 hay algo bien importante que usted tiene que notar y ver. Y dice de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mire qué interesante esa frase. Dios en el libro de Apocalipsis hace conocer a Jesucristo a toda, o lo mejor dicho, le da a conocer a Jesucristo a toda la humanidad y lo revela de tal modo para que nosotros nos demos cuenta realmente su esencia como hijo de Dios, pero también como hombre manifestado entre nosotros. Entonces, pero cuando Él hace esto, Él reúne todas las cosas para de esa manera dar a entender y a conocer todos los misterios pasados, trayéndolos a un cumplimiento futuro en Cristo y en un cumplimiento aún mucho más futuro después de nosotros y durante el tiempo de la iglesia. Entonces, esto se refiere a esa revelación sobrenatural de las verdades divinas, aquellas verdades desconocidas para los hombres del pasado y aún para muchos hombres en el presente. Pero lo hace con el propósito de que todas estas verdades hoy en nuestro tiempo sean descubiertas o sean manifestadas para el bienestar de nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque en este tiempo, hoy más que nunca, es cuando nosotros necesitamos esta revelación. Necesitamos que la palabra se nos revele, se nos manifieste a nuestras vidas para darnos cuenta que, como fue profetizado diciéndonos por medio del profeta, que ni una tilde ni una jota de estas palabras pasaría, sino que cada palabra tendría su cumplimiento perfecto y exacto en el momento que Dios determinó cumplirla. Y en nuestro tiempo es cuando más la palabra del Señor ha dado cumplimiento a todas estas acciones proféticas, que en un tiempo fueron palabras, pero ahora son realidades. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 16, versículo 25 al 26, dice el Señor: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos. Pero mire qué lindo lo que dice en el versículo 26: pero que ha sido manifestado ahora. En Cristo Jesús han sido revelados todos los misterios que para los del Antiguo Testamento solamente fueron palabras, sombras de lo que venía, de lo que viene y de lo que nosotros hoy estamos viviendo. Entonces, por lo tanto, viene el Señor y sigue diciendo en su palabra: y que por las eternas, pero que ha sido manifestadas ahora
y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Mire qué lindo. Nosotros tenemos este privilegio tan grande de poder tener la palabra de Dios, meditar en ella, contemplarla. Pero hoy que nosotros tenemos esta libertad tan grande es cuando menos queremos hacerlo. Entonces, el libro de Apocalipsis no es un libro para darte miedo. Es todo lo contrario, es un libro para ver cuán grande y cuán maravilloso es el Dios que se reveló a los hombres por medio de Jesucristo. Y que como la misma palabra dice, pronto le veremos a Él tal como Él es. Entonces todos los misterios pasados fueron manifestados en Cristo. Y todos los misterios y profecías dadas por Cristo hoy están siendo manifestadas en nosotros. Y que pronto serán manifestadas a aquellos que tengan ese, como no sería un privilegio, porque pensar en aquellos eventos de tribulación no es un privilegio, pero que estarán allí y serán testigos, sería la palabra, de que lo que el Señor habló si era verdad. Pero lastimosamente para ellos será tarde, porque la predicación del evangelio habrá llegado a su fin. Y en Gálatas capítulo 1 versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dijo el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas, no es según los hombres. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mire qué lindo. Yo no recibí este evangelio, esto que está escrito aquí. Yo no recibí este evangelio por revelación de hombre, dice el apóstol Pablo, sino por medio de revelación dada directamente del Señor Jesucristo. Este evangelio, esta palabra no es palabra de hombres, como algunos dicen que simplemente son palabras de hombres. Este evangelio es la misma voz de Dios hablando al corazón del hombre, del ser humano. En el capítulo número 1, versículo 16 de Romanos, el apóstol Pablo viene y dice palabra bien linda: porque yo no me avergüenzo del evangelio. Mire qué maravilloso, porque es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios, el evangelio es amor, el evangelio es misericordia. Apocalipsis no es un libro para dar temor, no es un libro de confusión, es un libro de amor, es un libro de misericordia, para que todos aquellos que podemos tener acceso a él podamos disfrutar y aprovechar cada una de sus palabras. Pero sigamos el análisis de estos 3 versículos. Cristo en el Antiguo Testamento, mírelo bien, Jesucristo se presentó como una tipología, una señal, una representación de lo porvenir, o mejor dicho, como una sombra de lo que vendría a ser. No es revelado en todo su esplendor, pero sin embargo desde Génesis, en la creación del hombre ya se instituía que él estaba presente. Génesis 2:26. Entonces, cuando Dios maldijo a la serpiente, profetizó que la simiente de la mujer, que era Cristo, heriría la cabeza de la serpiente, que era Satanás. Génesis 3:15. Esta te morderá el calcañal, pero su simiente pisará su cabeza. Y ese es Cristo. Entonces, en las escrituras nosotros encontramos algunas cristofonías, o sea, apariciones visibles y audibles en forma humana de la misma persona de Cristo, hablando, manifestándose, revelándose a los hombres desde el Antiguo Testamento.
Pero ahora viene el apóstol Juan y dice que en el Nuevo Testamento Él se reveló completamente a través de esta palabra para que nosotros la recibamos, para que nosotros la disfrutemos. Entonces, en algunas manifestaciones de Cristo, en teofonía o cristofonía, las encontramos en el libro de Génesis, en el libro de Éxodos, Números, en el libro de Josué y en otros más libros de la Biblia, para mencionar algunos. Pero cuando vamos también más allá, podemos encontrar muchas profecías dadas acerca de Cristo. Entonces, lo más maravilloso es la forma como fue descrito el nacimiento del Señor, su ministerio y la pasión de Él por las almas. Y óigame bien, Isaías, 750 años antes de su encarnación, Él estaba profetizando todas estas maravillas acerca de Cristo. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Cristo, imagínense, es manifestado en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, y es presentado como Jesucristo, como el siervo sufriente, como humillado, como varón de dolores. Isaías 53:3 también lo recalca. Pero en el evangelio de Juan, Juan lo presenta a él como el divino, como el Hijo de Dios. ¿Quién era él? El Hijo de Dios. Y ahora Apocalipsis viene y dice que lo revela como el Cristo exaltado, como Él es en la actualidad y como Él vendrá en el futuro con gran poder y gloria, dice el escritor de Lucas en su capítulo 21, versículo 27. Entonces, ¿qué es lo que hace el libro de Apocalipsis? Manifestar al Cristo glorificado. Ya no aquel que murió en el madero, ya no aquel que estaba derramando su sangre, aquel que estaba clamando en la cruz, Elí, Elí, lama sabachthani, y clamando, Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora no, Apocalipsis lo manifiesta de una forma muy diferente. Lo manifiesta vestido de gloria, vestido de majestad y poder, vestido de la gloria del Padre, revelándose directamente a sus siervos, para que le adoren, para que le adoremos por toda la eternidad. Entonces, en el Nuevo Testamento, Cristo, el siervo, el varón de dolores, humillado, Juan dice, no, Él es también el Hijo de Dios. Y Apocalipsis dice que Él es el que ha sido embestido y coronado con gloria. Entonces, pero viene y dice la palabra mucho más en el versículo, siempre en la lectura que tenemos. Dice en el versículo 2 que Jesucristo dice, ha dado testimonio de la palabra de Dios. Y esta palabra dice, da testimonio de Jesucristo mismo y de todas las cosas, dice el apóstol Juan, que ha visto. Entonces, miren qué lindo, Jesucristo mismo quita el velo. Su obra final y total es revelada a los hombres en estos capítulos de este libro tan maravilloso. Entonces, note el nivel jerárquico en la cómo es comunicado este mensaje. Dios se lo dio a Jesucristo. Mire qué lindo. Mateo 28:18 y Hebreos 1:2, quien a su vez lo dio a un ángel, y este ángel se lo transmite a Juan, el apóstol, y las escribe para todos sus siervos, o sea, para usted, para mí, para todos aquellos que tenemos acceso a estas escrituras tan maravillosas. Pero hay algo bien importante que yo quiero recalcar y resaltar de este texto, que en el versículo 3 dice algo muy lindo que usted tiene que tomar en cuenta, y es lo siguiente: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces el versículo 3 nos da un enorme estímulo para que leamos
pero no solamente para leerla a voz muda, sino a leerla en voz alta, que muchos puedan oírlo y darse cuenta de lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces Él nos estimula y nos dice, lean, para que los que no pueden leer oigan, y los que no pueden, oigan, qué lindo, y los que pueden oír, oigan la lectura de lo que dice esta palabra. Entonces, para los que estamos atentos, escuchando, es este mensaje. Pero esto no es suficiente, la palabra va mucho más allá. ¿Por qué razón? Porque Él dice que es necesario que los que leen y los que escuchan esta palabra, la guarden en su corazón, la obedezcan y la practiquen. Porque de lo contrario, de nada sirve tener en la mente tanto conocimiento si no lo guardas, si no lo obedeces, si no lo practicas. La palabra de Dios no solamente es conocimiento, la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es acción. La palabra de Dios nos llama a obedecer, a ponerla en práctica, a vivirla. Porque de lo contrario, la palabra de Dios simplemente es conocimiento. Y todo el conocimiento de este mundo, tal como el mundo mismo, pronto llegará a su fin. Pero sin embargo, la palabra de Dios continuará y seguirá siendo ella misma, porque es eterna, como su dador es eterno, Dios mismo. Entonces, por lo tanto, la doble bendición sobre el lector y sus oyentes indica que los que van a leer y los que van a oír verdaderamente la palabra de Dios son doblemente bendecidos. Usted y yo tenemos la oportunidad de leer, y si no tenemos la oportunidad de leer, pero podemos oír, oigámosla. Pero no solamente por oírla, no solamente por leerla, no solamente por aprender, sino por ponerla en práctica. Pero ¿por qué razón me centro más en este punto? Porque hemos llegado a un momento tan difícil en cuanto a la predicación del evangelio, que lo que menos se está utilizando hoy en los altares, en los púlpitos, es la Biblia. La Biblia parece ser ya un libro pasado de moda. La Biblia parece ser ahora en día un libro más como cualquier otro que puede ir a parar a cualquier biblioteca y allí envejecer hasta desaparecer. Así pareciera. Pero la palabra de Dios no va a desaparecer. Entonces, si la palabra de Dios no puede desaparecer, ¿cómo es que nuestro enemigo, nuestro adversario, está haciendo tanto daño? Está haciendo demasiado daño porque le ha cambiado la forma, le ha cambiado el significado, le ha cambiado el tono espiritual de las palabras, le ha cambiado el verdadero propósito de lo que la Biblia, la palabra de nuestro Dios enseña. A tal punto que hoy en día no sabemos qué es realmente lo que nos están predicando. A veces escuchamos mensajes o lecturas supuestamente de la Biblia y uno se queda perdido porque no sabe realmente ni siquiera de dónde han sido tomadas esas frases. Y qué triste es realmente ver cómo algo tan esencial para la vida del hombre está pasando de moda. La Escritura dice que estas palabras son vida. La Escritura dice que estas palabras son santas para el que es santo y la recibe con gozo. Y vea bien, la Biblia habla acerca de la levadura y dice que un poco de levadura leuda toda la masa.
Y los que son panaderos saben que la levadura lo que hace es descomponer la harina para que la harina se infle. Y cuando el hombre viene y comienza a querer endulzar las palabras, la Biblia, la escritura, lo que está haciendo es corrompiendo. Lo que está haciendo es confundiendo. Lo que está haciendo es desviando de la verdad a aquellos que realmente necesitan de ella. Pero si usted es un hombre y una mujer que le gusta leer la Biblia, léala, atesórela, valórela, enséñela, compártala a otros, pero teniendo siempre el cuidado de no adulterarla, de no cambiarle la fuerza, la voz que emana de ella. Porque cuando usted le cambia la fuerza y la voz que emana de ella, lo que usted está haciendo es ofreciendo otra cosa que pareciera ser la palabra de Dios, pero en el corazón se sabe que no es la palabra de Dios. Los discípulos, cuando oían que el Señor comenzó a hablar de una manera muy fuerte estas palabras, dice que ellos comenzaron a ver que muchas personas se iban y se alejaban y ya dejaban de seguirle, de ser sus discípulos, a tal punto que murmuraban entre ellos, y el Señor, dando cuenta de lo que ellos hablaban, se acerca a ellos y le dice: ¿queréis iros también vosotros? Pero uno de los discípulos, sabiendo que la palabra de Dios es perfecta, sabiendo que la palabra de Dios es vida, sabiendo que la palabra de Dios es poder, sabiendo que la palabra de Dios es liberación para el necesitado, exclama y le dice: Señor, no, porque ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Mi propósito es que se detenga. Mi propósito es que abra la Biblia y que comience a analizar estos textos y que se dé cuenta del tesoro que usted está desperdiciando y está perdiendo por no escudriñar la Escritura. Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que oyen, bienaventurados son también los que tienen el privilegio de enseñar y de instruir a otros. Hasta el punto que la misma palabra dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el evangelio, la escritura, la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Que el Señor le bendiga en esta hora. Amén.